Te acompaña La Voz 87.9. Bienvenido a La Voz de la Tarde, el 87.9. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Buenas tardes a toda la audiencia. Hicimos un gregre muy grande y no dijimos Gregorio porque queremos que el Gregorio lo digas vos. Pero es así, ¿no? En este momento nuestro planeta está descansando de ciertos vicios mundanos. Bueno, no quiero contradecir de entrada. La mierda. No quiero contradecir de entrada. En la apariencia lo que está sucediendo, que ocurre en general, no es masivo. Esto no es masivo, no ocurre con masividad en todo el mundo, pero es cierto que ante la disminución de la actividad humana en distintos lugares del planeta, la actividad de la fauna silvestre, que generalmente está restringida a ciertos espacios, se expande un poco y se dejan ver en lugares que evidentemente no se podían ver en el tránsito o la presencia de personas. De ahí que eso signifique que hay un respiro para el planeta Tierra es bastante complicado, porque en realidad todos los efectos sobre el planeta Tierra, producto de la producción y el desarrollo, en realidad son acumulativos. Entonces, es un buen indicativo, es un buen indicador de la presencia humana o de su ausencia, el hecho que los óxidos de nitrógeno en el ambiente sobre Italia hayan disminuido por la reclusión o la cuarentena. Es un indicador de que eso lo estamos produciendo nosotros, ya se sabía, pero es tan evidente el contraste, de ahí a que haya un respiro. Podrá ser momentáneo, podrá ser focal y puntual, pero yo al contrario, yo pienso que el hecho de poner en evidencia, si querés le llamamos un eventual respiro, el hecho de poner en evidencia los efectos que tienen los seres humanos tenemos sobre la Tierra, es una enorme oportunidad, chance que tenemos de replantearnos algunas, de la manera más dura tal vez, de replantearnos qué estamos haciendo. Y pienso además que en la sociedad, en las comunidades, hay una clarísima comprensión de eso. Y que los gobiernos y estados también lo conocen. Lo que pasa es que nos manejamos en un sistema de intereses contrapuestos y muy tensionados. Esa es una problemática muy, muy difícil de resolver. Entonces yo celebro que aparezcan carpinchos en algunos barrios en Entre Ríos y que aparezcan aves zancudas en Olivos, en Capital Federal, en Cava, porque de alguna manera evidencia que algo está ocurriendo. De ahí a que sea un respiro para la Tierra, y bueno, hay una distancia, pero lo saludo de alguna manera como una alerta. Antonio, Francisco te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos. Yo le digo chip a esto que quizás se resume en una palabra cortita, algo bastante complejo, ¿no? Que es esto de que estamos acostumbrados a consumir, a ocupar, a usar recursos todo el tiempo. Las próximas generaciones tendrán este chip, ya que hay evidencia de esto que estábamos diciendo, ya con la evidencia sobre la mesa y que lo sabíamos. En las próximas generaciones, quizás que crees que puede llegar a cambiar este chip. Es difícil. Podría resumir la visión de varios autores que han trabajado esto, y lamento decir que hay dos bibliotecas. Siempre hay una biblioteca que es más gruesa, más alta que las otras. Y normalmente la biblioteca más alta siempre es la que tiene el poder. Entonces me voy a concentrar en la biblioteca de los que no tienen el poder. Es probable, hay una biblioteca que dice que es probable que lo que está ocurriendo con los movimientos sociales y muchos movimientos emancipatorios y de luchas a nivel mundial, como son el feminismo, por ejemplo, y algunos movimientos vinculados al ambiente, perduren y se fortalezcan en el tiempo, porque empiezan a aparecer no solo nuevos discursos y formas de entender las cosas, sino de llevarlas a la práctica. Entonces, yo soy un optimista medianamente informado, ¿no? Un optimista no naif, no ingenuo, en el que no se borra fácilmente un proceso histórico tan fuerte
como el que está ocurriendo a nivel mundial, con este nivel de comprensión de las problemáticas ambientales a nivel de la sociedad, que no necesariamente es mayoritario, pero hay que ver por país, pero que sí está como instalado como agenda, si se quiere, o está instalado como una forma de pensar y de transitar la vida, y eso ha cambiado, claramente ha cambiado respecto a los últimos 50 años. Así como en Argentina, el movimiento de derechos humanos ha conformado algo inédito a nivel mundial en Argentina, y es que a nosotros nos atraviesa en Argentina una concepción de los derechos humanos, no sin tensiones, pero claramente identitaria. Claramente identitaria. Eso también pasa con lo ambiental, y eso es muy saludable. Y después están los agoreros de siempre que dicen que nada va a cambiar, que el capitalismo en su forma más feroz va a triunfar. Me parece que hay que ser crítico y atender que es una posibilidad. Pero quiero aferrarme a un dato concreto de la historia y del presente, es que hoy la mirada sobre lo ambiental ha cambiado notablemente y a favor de su protección, cuidado y reflexión sobre el medio ambiente. Sí, que es fundamental. Vos hablabas de un capitalismo feroz que nos llevó al punto que estábamos, y coincido con vos que estos últimos 5 años fue progresivo, fue lento, pero fuimos cambiando el pensamiento. Pero hasta ese momento veníamos mal, veníamos muy mal. No quiere decir que ahora vengamos perfectos, pero veníamos muy mal. No está perfecto. Hay algunos indicadores que son bastante preocupantes y hay otros que dan una idea de un proceso muy largo. Muy largo. Los convenios internacionales, los convenios multilaterales, muy discutidos y con razón, también han generado una suerte de agenda donde algunos gobiernos lo utilizan como parte y pedestal para, no sé, pedir créditos, adhieren y pueden pedir créditos porque adhieren a una serie de estrategias vinculadas al ambiental, pero también han sido tomados y reformulados y llevados a la práctica, que eso es lo más interesante, por organizaciones sociales, inclusive partidos políticos, sobre todo en nuestros países, y a mí me parece que ese es un proceso histórico muy valioso, muy significativo, pero al mismo tiempo hay indicadores muy preocupantes. Voy a dar uno. El 100% de las costas del mundo están afectadas de alguna manera con algún problema de o contaminación o daño del hábitat, con alguno, en forma leve. Es decir, ninguno está libre de daño. Ninguna costa del planeta está libre de daño ambiental, aunque sea leve. Y 40% de las costas a nivel mundial tienen afectaciones de tipo múltiples, más de un factor. Eso es un dato muy preocupante. Sin duda. Sí, y que no todos conocemos, No, por eso agradezco muchísimo el espacio y la preocupación por este tema. ¿Irreversibles? En algunos casos, a ver, acá tenemos otra problemática. Hay casos puntuales y focales que pueden ser irreversibles. Algunos sí, y otros no. Y les voy a dar un caso global, para que se vea globalmente. Cuando nosotros analizamos la pérdida de bosques a nivel mundial, ¿sí?, lo que observamos es un dato curioso. De hecho, estoy viendo en este momento una filmina que ya he compartido con mis estudiantes en una clase virtual. En cualquier momento la van a ver, la van a poder ver. Que por encima del Ecuador, la ganancia de bosques, la ganancia neta de bosques, es positiva. Mientras que por debajo del Ecuador, la ganancia neta en términos de bosques es negativa. Ahí tenemos un problema ambiental y geopolítico. Seguro. Algo pasó ahí. Es clarísimo. Sí. Es clarísimo. Ahora, claro. ¿Qué pasa en el hemisferio norte? ¿Por qué inclusive China e India? Puedo comentar si hay tiempo sobre eso. ¿Qué pasa en Estados Unidos, Europa, China, India y no sé, por ahí algún país más, algún país de Centroamérica, que tienen una ganancia neta en bosques, en área foliar? Es que, en principio, hizo alguna intervención en el manejo, en la transformación del hábitat, no necesariamente dejó de cultivar,
o de ampliar su frontera agrícola, pero tiene un plan de manejo de bosques. Mientras que, por un acuerdo o por una forma de sometimiento, pérdida de soberanía o de arreglo de alguna manera, en términos de si nosotros nos convertimos en un país, por ejemplo Argentina, en un país soberano en términos de nuestras producciones o dependiente en términos de que solo exportamos materia prima, nosotros estamos ampliando nuestra frontera agrícola a costa, entre otras cosas, Claro. de bosques. Claro, iba a decir eso, los países del norte, los desarrollados al 100%, explotan a lo de Sudamérica y ahí tenés una lectura también. Exactamente. Entonces, mientras en China tiene, se llama es lo que se denomina ecologización del planeta, hacerlo más verde, ha tenido un aumento de un 16, 17 hasta el 18% de su superficie foliar, de la cantidad de hojas en términos de área, China, y el 42% de todo eso que ha generado es por bosques. Ha construido bosques. Mientras tanto, nosotros ampliamos nuestra frontera agrícola para producir soja que exportamos a China para que alimenten chanchos. Claro, ahí está la explicación más clara. Entonces, y con esto quiero llegar, por la duda que se me acabe el tiempo, a decir algo que me parece clave. Dos cosas. La primera, los problemas ambientales son problemas derivados de la desigualdad. Los problemas ambientales no llueven, no salen de la nada. Son originarios en la desigualdad. ¿En qué desigualdad? En la que alguien concentra capital y otro lo sufre. En arreglos asimétricos en donde alguien suma poder y soberanía y otro lo pierde. Seguro. Es más. Y la otra cosa, y termino con esto, y la otra cosa asociada a esto, es que mientras nosotros sigamos pensando en recursos naturales, aun cuando el curso que yo dicto se llama Recursos Naturales, intentamos cambiarle el nombre, solo podrá haber también un cambio en cuanto podamos nombrar, en vez de recursos naturales, a bienes comunes o bienes compartidos, porque cambia absolutamente la ecuación, no solo desde un punto de vista filosófico y ético, cambia en términos de política económica. No es lo mismo hablar de un recurso que de un bien común. Esos son dos elementos que me interesaba en esta charla exponer. No sé si dejar claro, pero exponerlo al menos. Sí, que queda claro. Siguiendo tus palabras queda muy claro. Jorge, profesor, sí, le quiero preguntar algo. Con este parate brusco y que paradójicamente nos benefició a todos, que hay animalitos sueltos por todas partes y demás, estuve leyendo que va a haber una movilización virtual, ¿no? Con respecto al Día de la Tierra, hay una movilización virtual que es Virtual Mob y demás. Esto es una oportunidad o una posibilidad también de, como decir, que surjan nuevas formas de educación, de no sé cómo decirlo, pero están pensando, vos pensaste que hay una forma para llegar, para educar, aprovechando toda esta circunstancia que estamos viviendo, utilizando, digamos, todas las herramientas online que tenemos, que hoy es lo que tenemos. Ese es un camino filoso, tiene un filo preocupante. Por ahora no soy un experto en el tema. Me animo a decir lo que estoy atravesando y algo de la lectura que he podido hacer estos días en particular, porque están todo tan grotescamente incierto. La incertidumbre es grotesca, es sorprendente, es choqueante. Que nos obliga por ahí a pensar rápidamente en muchas soluciones, o nos obliga a pensar en la realidad, nos obliga a pensar en el presente, ¿no? Sí. Yo diría que hay una problemática importante acá, es que es posible aprovechar espacios de virtualidad, redes, etcétera, de eso se estaba haciendo. Sí. Yo pienso que las crisis no necesariamente nos hacen buenos. Pienso solo en el caso de Argentina. Ya voy a volver al tema de la virtualidad o de las redes. Y digo, para fundamentar mi argumento de que no necesariamente las crisis nos hacen buenos. Con todo lo que significa prevenir muertes, asegurarse de que haya más cama disponible en el caso de que haya muchísima gente enferma, en estado crítico en Argentina y en otros países, con lo que significan las vidas humanas,
el poder concentrado en Argentina está reclamando levantar la cuarentena. Claro. No aporta una solución, solo reclama levantar la cuarentena. Entonces yo me pregunto, si esto no desanima al poder, ¿qué lo va a desanimar? ¿Qué lo va a hacer bueno? Entonces, no quiero ser fatalista, pero me parece que tenemos que reflexionar. Esto es como las personas fallecen y resultó, no era un tipo, no era una tipo. Yo digo, no quisiera caer en eso, ¿no? Esto de la muerte nos hace mejores, las crisis nos hacen mejores, las crisis nos ponen a prueba. Y tendremos que analizar. Ahora, ¿va a salir algo mejor de la virtualidad porque estemos en una crisis? No lo sé. Es una papa caliente esa. ¿No fue mejor con la virtualidad y con las redes en las elecciones últimas, en las elecciones de hace 4 o 5 años? ¿Cómo fueron las elecciones? ¿Nos están acusando Estados Unidos, China y Rusia de estar interviniéndose los mails? Eso es la virtualidad también. Digamos, intento recorrer ese camino que es filoso y es sinuoso, con la prudencia no del tibio, porque tibio no soy, pero con la prudencia que exige la responsabilidad. A mí me parece que estos momentos exigen responsabilidad en los enunciados, responsabilidad en las respuestas, responsabilidad en las preguntas, responsabilidad. Hay cientistas sociales que nos están vaticinando un futuro apocalíptico. Y yo digo, ¿quiénes son los que podemos pensar? Yo en mi casa, con patio, con el sueldo a fin de mes, toda mi familia junta, todos sanos, yo puedo pensar en este presente acuciante y en un futuro apocalíptico. ¿A quién va dirigido ese discurso? ¿A quién le escribe ese pensador, ese intelectual, esa intelectual? ¿A quién le está escribiendo? ¿A la clase media, media alta que come y piensa a la vez? ¿Se puede dar el lujo de pensar cómo será el escenario dentro de 15 años o dentro de 2 años, post-pandemia? Ya hablan de post-pandemia, como si la pandemia fuera a pasar. Sabemos qué va a ocurrir, lamentablemente. Todo apunta a que hay visos de solución por cómo se enfrentan los problemas. No lo sabemos. Y quiero ser prudente en esto, porque no lo sabemos. Entonces, hoy el presente nos exige una responsabilidad enorme en lo ambiental, en salud pública, en las preguntas que hacemos. Hoy nos ocupa que no muera gente, hoy nos ocupa que no se contagie gente, hoy nos ocupa que pueda comer la gente. Y aparte están compitiendo esas cosas, lamentablemente. Antonio, cada día de encierro es gente que no come también, o que le cuesta llegar a la comida o al trabajo. Sí, perdón. Te agradecemos muchísimo la comunicación y los conceptos, y bueno, ha sido muy claro, y la verdad que sí, hay algunos temas que son para charlar un rato largo. Es más, nos vamos a hacer en otro momento seguramente para continuar con el tema. Exacto. Porque está muy bueno, ¿no? Cuando quieran, no hay ningún problema. Aparte pedagógica que tenés, nos ha hecho que llegue el mensaje claro. Tal cual. Bueno, quedo a la espera. Estoy a disposición. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias. A ustedes, otro Gracias, igual. fuerte abrazo. Que tengas buenas Hasta tardes. luego. Antonio Mangione, dialogando con nosotros. La verdad que el mensaje es claro, y alguien tenía que decirlo, ¿no? ¿Viste que hay memes y toda la historia? Alguien tenía que decirlo, se dijo, una cosa así. Bueno, en este caso alguien tenía que decirlo. Se tenían que decir y se dijo. Ahí está, eso, no me salió. Te acompaña la voz 87.9.